Por poner un poco de contexto en esta situación, o por lo menos el sentido de esta pequeña insight que tenemos hoy, en la anterior sesión mi compañera Paloma y yo estuvimos hablando sobre cuál es la situación desde el punto de vista del tejido del dato, es decir, de la relación que hay entre el dato, ¿vale? Ese dato que la empresa genera, pero que hasta ahora igual tal vez no se ha valorado tanto en el sentido más de sostenibilidad o más de la estrategia esta que nos está llevando a este nuevo entorno. Y pusimos los puntos sobre cuáles son las fuentes, cómo tratar, cómo curar esa información y cómo dar un soporte tecnológico suficiente para que luego fuéramos capaces de responder a situaciones como las podemos encontrar ahora mismo. Entonces, mi primera pregunta pues es evidente. ¿En qué situación crees que nos encontramos y cuál crees que es el grado de avance o los saltos que vamos a ver, podemos prever en un plazo corto, vamos a decir? Estamos ahora mismo en una situación de bombardeo de normativa. Eso, todos los días abres el correo, abres las redes sociales, abres el boletín y te encuentras con un montón de normativa aplicable en materia de sostenibilidad. Lo que quizá es un cambio relevante ahora mismo es que se está ampliando el terreno de juego. Hasta ahora hablábamos de sostenibilidad en nuestras operaciones, en nuestro negocio, en nuestras instalaciones, y ahora las nuevas normativas nos van a ampliar ese terreno de juego y van a tirar aguas arriba en la cadena de suministro y nos van a pedir que tengamos en cuenta también pues, impactos, riesgos y oportunidades en la cadena de valor descendente en todo el ciclo de vida, en la fase de uso de nuestro producto, el fin de vida, el reciclaje, etcétera, etcétera. Entonces eso supone un cambio importante porque nos obliga a hacer preguntas que hasta ahora no nos habíamos hecho. ¿Qué pasa más allá de nuestro proveedor directo? ¿Qué pasa una vez que nuestro producto sale de nuestro almacén, ¿no? Y eso pues tiene implicaciones que las empresas tenemos que abordar. Entonces, si tú tuvieras comunicar a una empresa en una manera resumida, por lo menos darle unas claves en las cuales la empresa se sintiera reconocida, viera cuál es su situación y esa situación la viera en ese campo, ¿cuáles serían las 3 o 4 ideas que le pondrías fundamentales? Si nos referimos a retos, por ejemplo, hay uno claro que es el de huella de carbono y descarbonización. Ese está claro. Estamos unos más avanzados que otros y todos estamos ya empezando a medir nuestras huellas. Un alcance 2 casi todos las tenemos. El alcance 3 está suponiendo un reto, de momento con cálculos estimativos, etcétera, etcétera, pero llegará el intercambio de datos real y luego lo que es la definición de estrategias de descarbonización desde nuestras propias operaciones y también desde nuestro modelo de negocio. Cómo podemos aprovechar, cómo nos tenemos que adaptar a esa economía descarbonizada y qué oportunidades nos surgen ahí. Porque no hay que olvidar que hablamos de leyes y hablamos de cumplimiento, pero también surgen oportunidades. Y hay empresas que lo están haciendo muy bien y que otras que están aprovechando la ola, por decirlo de una manera, y en ese sentido pues está suponiendo un empuje, un lanzamiento para sus modelos de negocio. Eso por un lado. Y luego el segundo titular, yo diría que en los próximos años lo que nos va a tocar trabajar mucho es en la cadena de valor. O sea, lo que te decía hace un momento de qué pasa a partir de incluso qué pasa con nuestro proveedor directo y más allá de nuestro proveedor directo, desde la cuna a la tumba del producto. Y eso supone retos, porque hasta ahora pues no ha sido un ámbito de estudio, no ha sido un ámbito en el que la gestión de la empresa se haya centrado. Y va a suponer, desde el punto de vista también tecnológico, necesidades importantes. Justo en este punto que estuvimos comentando la última vez, sobre qué calidad del dato, qué cantidad del dato, cómo recoger ese dato, el hecho de poder tener dato interno, pero tener que alimentarnos de dato externo para nuestro, vamos a decir, beneficio o para poder hacer esas valoraciones de riesgo, oportunidad, y el hecho de que nosotros luego seamos proveedores del dato hacia afuera. Esto, dentro además me viene bien que hayas comentado las que ya habéis tenido experiencias, evidentemente. ¿Cuál es tu percepción sobre los casos reales en los que te hayas visto? ¿Qué soporte daría la tecnología? ¿Qué oportunidades, qué riesgos, qué retos? Mira, a corto plazo nos va a hacer falta pasarelas de información, nos va a hacer falta canales de comunicación que nos permita recibir de nuestros proveedores, por ejemplo, sus prácticas de gestión en el ámbito de la sostenibilidad, cómo gestionan temas ambientales, cómo gestionan los temas sociales, los temas de gobernanza, de tal manera que, pues, que toda la cartera de proveedores, podamos tener una imagen de toda la cartera de proveedores con foco en el riesgo, en cuanto a incumplimientos o a prácticas poco sólidas en cuanto a la gestión ambiental, social, la gobernanza, etcétera, que nos pueda permitir sacar la foto y actuar, establecer políticas, acciones y metas. Eso a corto plazo, porque tenemos la directiva de
de reporting, de informes de sostenibilidad ya a las puertas. Las empresas muy grandes y financieras pues empiezan ya el año que viene a reportar de acuerdo a este esquema, pero luego vamos todas las demás medianas y grandes, es decir, simplificándolo mucho. Y eso supone un reto a corto plazo, corto o medio plazo. Y luego a partir de ahí es empezar a ir más allá. Y claro, ya se complica todo mucho. Porque nuestras cadenas de suministro no son lineales, son fractales, empiezan a aparecer muchísimos más actores, etc. Y luego, relacionado con lo que te decía antes, pues estamos ahora mismo en un momento en que estamos calculando huellas, etc., en muchos casos, en base a datos estimativos. En tablas de referencia, te dicen pues el kilo de acero, tanto de CO2, y entonces calculas, pero eso va a llegar un momento en que va a dejar de ser estimativo y tendrá que ser dato real. Y ahí se generará una necesidad de intercambio de datos brutal entre todos los actores de la cadena de suministro, pero nosotros hacia nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces, de momento lo que te decía, a corto plazo necesitamos canales de comunicación que nos den de manera ágil esa información sobre los actores que tenemos controlados en la cadena de suministro, y a más largo plazo pues se va a crear ahí un ecosistema de datos tremendo para poder dar respuesta a todos los esquemas de trazabilidad, datos, etcétera, etcétera, que vamos a necesitar. Muchas veces cuando hablamos de temas de ESG, hablamos de más sostenibilidad, hablamos de personas, hablamos del medio ambiente, muchas veces pecamos o nos achacan a los que hemos trabajado en estas áreas cierta, vamos a decir, nuance, o sea, cierto no ver que al final tenemos que trabajar en una cadena de valor, como antes he comentado varias veces. La pregunta mía en este caso sería, ¿cómo de importante crees que puede ser el impacto? Y vamos a centrarnos en la parte económica. En cuanto a riesgo y oportunidad, ¿cómo ves este tipo de impacto? O sea, ¿cuál es el mensaje que transmitirías sobre la premura, sobre los tiempos en los que pueden empezar a ocurrir verdaderos impactos que pueden estropear nuestra cadena de valor, que pueden estropear nuestras propiedades en cuanto a aportar valor a nuestros productos o servicios? Y sobre todo, estamos en un tiempo en el que podemos, además de que esas leyes nos ponen o nos imponen restricciones, podemos también tomar partido en estos fondos que tenemos a disposición. ¿Cómo ves este punto? Hay dos grandes vectores que empujan un poco la actuación a las empresas, en mi opinión. Esto siempre es opinión. Hay, sobre todo, dos. Uno es el marco normativo y el otro es el mercado. Correcto. Es nuestro cliente el que nos va tirando, el que nos va exigiendo, el que nos va pidiendo, ¿no? Datos, oye, mándame, cada vez rellenamos cada vez más cuestionarios, el SQA, etcétera, etcétera. Depende del sector, además, es muy habitual, que es el CMRT, que sí demás. Entonces, por un lado, cuando hablas con una dirección general, hay una frase que nosotros decimos mucho, que es que sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Correcto. O sea, tenemos que ser capaces de mantener un negocio rentable en el tiempo, sostenido, pero también sostenible. Entonces, por ahí van a ir un conjunto de oportunidades, porque la sostenibilidad, como te decía hace un momento, también es fuente de oportunidad de negocio. Y el que esté primero va a pegar dos veces, eso también es verdad. Y en ese sentido pues tendremos que adaptar nuestras estrategias y propuestas de valor. El tema es, ¿qué oportunidades nos surgen aquí? Pues el tema de la taxonomía verde europea, el acceso a las fuentes de financiación, etc., está clarísimo que va a ir por esa línea. Hace poco, en el marco del tema de CSRD, hemos tenido varias entrevistas con entidades financieras del entorno y todos nos decían lo mismo. Dice, esto está empezando, pero ya es una realidad y todos los fondos de inversión se van a dirigir, o todos los recursos de inversión se van a dirigir hacia este tipo de actividades sostenibles. Y si no estás dentro de la taxonomía, habrá otros mecanismos, pero que también te pongan las pilas en materia de sostenibilidad o te pongan ciertos niveles de exigencia. Entonces, el acceso a la financiación está ahí y luego está el apoyo público, ¿no? Las fuentes de ayuda, las ayudas a la transformación sostenible, etcétera, etcétera, en el que pues las entidades públicas pues, juegan un papel relevante, como en cualquier otro tipo de transformación que hemos podido vivir en Euskadi, industrial, digitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, aquí tenemos pues la industrialización, la industrial, la digitalización, la internacionalización. Hemos vivido varias de estas en las que pues el ámbito público y el apoyo público a este tipo de transformaciones pues ha sido importante. Pero más allá de eso, yo pensaría también en los grandes clientes y en el nivel de exigencia y empuje de los grandes clientes en este sentido. ¿Te plantearías un sistema en el cual pudiéramos seguir todavía trabajando con informes
basados en información, vamos a decir, inferida, no información directa, informes en los cuales todavía estamos redactando cosas más que explotando fuentes de información, situaciones en las cuales estamos haciendo más artesanía, vamos a decir, que industrialización y cuenta de resultados de manera directa. A ver, la época del Excel, la época del Excel todavía tiene recorrido porque el Excel sostiene el mundo, ya lo sabemos, pero sí que es cierto que ya con un Excel no nos va a servir porque el grado, la cantidad de fuentes, la cantidad de información, la cantidad de temas que tenemos que tener en cuenta, o terminamos con hojas Excel monstruosas, que también las tenemos, eso las conocemos todos. Pero fíjate lo que te decía antes, la cantidad de fuentes de información y con quién vamos a tener que intercambiar información. Si disponemos de herramientas y a día de hoy pues, están ahí, que nos puedan facilitar el análisis, que nos puedan facilitar la visualización, que nos puedan facilitar la toma de decisión, van a tener que ser socios necesarios porque si no nos va a inundar el dato. Correcto. Ese es un punto importante porque en otra sesión interna que tuvimos y posiblemente en la cual invitaremos a otro compañero de nuestras áreas o de nuestros grupos de trabajo, comentamos el hecho de que muchas veces ya no es el hecho de que tengas la recogida de información, sino muchas veces, como comentas, en estas estructuras de datos, vamos a decir, no semánticas, en las cuales no está claro realmente cuál es el sentido de cada uno de esos datos, tenemos o tiramos de la necesidad de tener consultores funcionales puros en sostenibilidad, que además de tener ya una estrategia marcada, luego tienen que convertir eso en una operativa. Es decir, recoger toda esa información, darle un sentido, discutir sobre el sentido de esos datos. Entonces, sí que echamos nosotros por lo menos en falta, que lo hemos discutido alguna vez, el hecho de la semántica del dato, de qué sentido tiene cada uno de los datos. ¿Qué te parece? Pues me parece básico. O sea, sí que es cierto que hasta ahora, por ejemplo, áreas más funcionales como la mía, veníamos trabajando pues, con herramientas y básicamente la magia estaba ahí, ¿no? En saber, en ver una serie de datos y saber estructurar un discurso que justifique o que dé pie a una serie de reflexión y decisiones. Básicamente es eso. O sea, pues cuando hablábamos de cuadros de mando, cuando hablábamos de hojas de seguimiento, cuando hablábamos de tal, y pues de repente pues alguien que tuviera la capacidad de ver, pum, uy, este dato, y de repente esto te cambia el discurso o te lleva a tomar otro tipo de decisiones o tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta ahora, digamos que el volumen de datos, siendo amplio, pero ahora en el ámbito de la sostenibilidad se va a multiplicar. Se va a multiplicar porque, lo que os decía, partimos de gestionar operaciones propias a que se amplíe el terreno de juego. Correcto. Con lo cual, el volumen de datos se multiplica, su interpretación se complejiza y ahí pues, las herramientas como la que trabajáis vosotros, herramientas de visualización, herramientas de inteligencia artificial que sean capaces de identificar tendencias y de repente que las entrenes y te den predicciones o que te hagan simulaciones, por ejemplo, y de, oye, pues, ¿cómo podría diseñar mi cadena de valor para que fuera menos contaminante o que tuviera una huella de carbono más reducida y reducir el alcance 3, o mis propios flujos que te hagan cálculos y simulaciones sobre los flujos internos de material entre mis diferentes plantas para que eso, la huella de carbono se reduzca, etcétera? Todo eso va a ser, en mi opinión, indispensable. Y hasta hace relativamente poco, porque contábamos con sistemas, pero siempre había una persona que le daba lógica por detrás y que elaboraba el discurso, y esa figura va a tener que seguir siendo importante, pero el papel de la tecnología va a estar ahí. Entonces iba a ser cada vez más relevante para tragar todos los datos, masticarlos y dar un plato que se pueda digerir. Si yo te planteara que además del euro acabamos de inventar una moneda nueva, que esto ya hemos discutido, pero voy a hacer trampita, y te dijera que el carbón equivalente es la nueva moneda y va a ser la moneda que va a regir los próximos 20, 30 años, ¿qué dirías? No sé, no tengo la bola de cristal para los 20, 30 años. O sea, de aquí a 30 años ya veremos, pero sí que en los próximos años el tema de la huella de carbono va a ser muy relevante. Piensa que de la misma manera que nuestras empresas, nosotros mismos y nuestros clientes vamos a tener que medir la huella de carbono del alcance 3 y establecer planes de descarbonización, nuestros clientes también. Y en ese sentido, pues cada vez nos van a exigir más movimientos o operaciones o servicios que sean pues más carbon free, ¿no? O que compensen o que tengan menor huella, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es lógico pensar que el carbono se va a convertir en un elemento competitivo, de competitividad,
igual no tanto a nivel de euro, no sé si no tanto por el económico, porque eso va a seguir estando ahí, vivimos en esto capitalista, el sistema que tenemos. Pero sí que va a tener su grado de importancia, pero precisamente porque nuestro cliente va a tener diferentes ofertas y el tema del carbono va a ser un input de decisión, va a ser un tema de decisión. De ojo, entonces no sé si a nivel del euro, si va a estar al lado del euro, pero desde luego que va a ser un grado, que va a suponer un tema de decisión relevante en los próximos años, creo que sí, pero porque nuestros clientes van a tener sus propias estrategias de descarbonización, etcétera, etcétera. Yo creo que la mayoría de los puntos lo hemos tocado. Entonces, yo como último punto, pues me gustaría simplemente realzar una idea principal. ¿Tú crees que ahora mismo, dentro de tu expertise como consultor tecnológico de sostenibilidad, de estrategia y sostenibilidad, se podrían disociar el estado de avance tecnológico actual del dato del ámbito de la sostenibilidad? ¿Podrían separarse? ¿Sería un error? ¿Sería un acierto? ¿Habría alguien que pudiera desarrollar estrategias que separaran todo esto? Yo creo que la tecnología va a ser el socio necesario. Es que es el socio necesario porque lo estamos viendo, ¿eh? O sea, con el tema de huella, hasta ahora hemos tirado de herramientas más o menos sencillas para esto, pero para hacer los cálculos, pero ya con el alcance 3 se nos empieza a complicar. Y ya somos nosotros los que levantamos la mano y de aquí hace falta algo más robusto. No sabemos el qué, si tiene que ser A, B o C, ahí no me meto, pero porque hay en ese sentido, pues nosotros pues, tenemos tecnología, pero tratamos de dar la mejor solución a nuestros clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el socio necesario. Están surgiendo muchas opciones tecnológicas en este sentido. Una de las claves es elegir la que más se adapte a nuestra organización. Pero en cualquier caso, creo que está fuera de discusión que va a ser el socio necesario, porque como hablábamos hace un momento, con tal volumen de datos y necesidad de intercambio, y además, si habéis hablado ya del tema, la fiabilidad del dato, etcétera, etcétera, para que la semántica de ese dato, colocarlo en el lugar preciso. O sea, tenerla y la garantía de que ese dato es el que tiene que ser, que no ha sido, que viene de donde viene, que tiene una fiabilidad, que eso pasa a la prueba del algodón, etcétera, etcétera. La calidad del dato, que se le llama, pues en ese sentido, sin sistemas de información será complicado, muy complicado. Vale, pues muchas gracias. Esto sabemos, nos conocemos y podríamos estar días hablando sobre esto, sí, de manera interesada, pero bueno, tenemos que darle fin. Muy bien, pues muchísimas gracias, eskerrik asko.